Oramos al Señor. Dios, gracias te damos, Señor, por este momento. Oh Señor, úsame a mí para predicar tu palabra, Señor. Tú eres el único, Señor, que me puede ayudar y que tu palabra, Señor, pueda calar en nuestros corazones, Señor. Ayuda a tu pueblo. Habla, Señor, nuestros oídos y nuestros corazones en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este momento. Amén, Dios. Amén. Estamos en el libro de Juan, capítulo 18. Seguimos con nuestra predicación expositiva. Juan, capítulo 18, versículos del 12 al 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, como hemos predicado el domingo pasado, hemos podido ver y comprobar la capacidad de Judas de juntar, ¿no?, a tres cuerpos del orden, aunque estuviesen confrontados unos con los otros, para apresar a Jesús. ¿Qué capacidad tenía de diálogo, verdad? De conseguir juntar a tres cuerpos confrontados para ahora arrestar a Jesús. Pero hoy nuestro tema va en otra dirección. Ahora vamos a ver un poco sobre aquellos que quieren perdurar en su cargo, en su puesto, a cualquier costa, a cualquier precio, con tal de que esté en el poder, todo vale. Los cuerpos del orden, juntamente con los soldados romanos, prendieron a Jesús y le ataron, como si él fuese un fugado de la justicia o un malhechor que podía escaparse. Lo han arrestado, lo han atado y lo han llevado a Anás. Ahora, ¿quién era Anás? Según la ley judía, cuando uno era sumo sacerdote, era para siempre. No se perdía ese título de sumo sacerdote. Por supuesto que en algún momento, si se muriera, pues se escogía
el sustituto. Así que el sumo sacerdote era de por vida, era vitalicio, ¿no? También se desvirtuó mucho en la época de Jesús, se desvirtuó la cuestión de lo que era el sumo sacerdote. Anás, a pesar de que era del linaje de levitas, era sumo sacerdote de verdad, por medio de su linaje, cuando aquello en la época de Jesús, ya incluso los mismos romanos apuntaban, tú este año vas a ser el sumo sacerdote. Se había cambiado un poco el orden de las cosas, se había desvirtuado las cosas, ya no eran como antes. Así que Anás ostentaba como sumo sacerdote, pero en aquella época, el sumo sacerdote que estaba ahí, que había sido nombrado, era Caifás. Pero bueno, como Anás seguía siendo también sumo sacerdote, como hemos dicho, aunque había otro ya, él seguía siendo sumo sacerdote. Pero verdaderamente, hermanos, quien tomaba las riendas era Anás, el que ahora ya no era el sumo sacerdote, porque ahora estaba Caifás, su yerno. Pero él era quien tomaba las riendas, era él quien daba las órdenes, ¿no? Con aquello, los sumos sacerdotes, en vez de dedicarse a lo que era, a su llamado, que era cuidar a su pueblo, a ser el representante de Dios en la tierra para el pueblo, encaminar al pueblo hacia Cristo, todo lo contrario. Ahora mismo lo que estaba haciendo los sumos sacerdotes eran desviando a la gente de Cristo, porque Cristo estaba ahí. Ellos eran más bien políticos que se aprovechaban de su poder para beneficiarse a sí mismo o a su familia. Ese ahora era el papel del sumo sacerdote, era lo que ellos hacían porque Cristo estaba presente. Él estaba, el sumo sacerdote de verdad estaba presente. Pero ellos, con tal de mantenerse en esa posición, de hecho hacían muchos cambios de favores, ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Hacen muchos cambios de favores, ahora yo te ayudo, mañana tú me ayudas y así, con tal de mantener ahí en ese poder. Así que la función del sumo sacerdote era de guiar al pueblo a Cristo. Esa era su función, no de desviar el pueblo de Cristo, de la centralidad de Cristo. Ellos no estaban para esa labor. Con tantas ventajas que tenían, han preferido dar las espaldas al verdadero sumo sacerdote solamente para seguir aferrados en su puesto. Aún haciendo las cosas malas, haciendo todo mal, pero para estar aferrado en el puesto, no pasaba nada. Con tal de que yo estoy aquí, me da igual los demás, si se van a desviar del Señor. Pero eso no era su llamado, era todo lo contrario. Y qué triste, hermanos, es ver cuando vemos a pastores cayendo en este error. Pastores, cantantes cristianos también, que están para guiar al pueblo, están para predicar la palabra del Señor, lo que hacen es desviar las personas de Cristo. ¿Cuántos pastores conocemos hoy, sobre todo en la red, ¿no? Que usamos mucho la red? ¿Cuántos pastores están desviando a personas de Cristo? Personas que están en la iglesia, pero que no conocen verdaderamente a Cristo. Están en la iglesia, pero que no conocen verdaderamente la palabra del Señor. Las iglesias están llenas a rebosar de gente que no conoce a Cristo. Por el simple motivo de ese poder, yo estoy. Prefieren abandonar a Cristo para ostentar esa posición ahí, su fama, su poder. ¿Cuántas personas, cantantes cristianos y pastores cristianos que han caído y han hecho mucha gente caer con ellos también? El odio de Anás sobre Jesús era porque Jesús le dejaba en evidencia. Él era el sumo sacerdote.
Él era esa persona que tenía que andar y los discípulos ahí detrás de él. Él era esa persona que tenía que orar al Señor y que hubiese sanidad. Él era esa persona que tenía que corregir a la gente de su error para que la gente pudiese seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa? No lo hacía. Pero Cristo vino, no solo sanaba personas, sino que Él era el Mesías prometido. Entonces, para Anás, Cristo era horrible, porque hacía todo lo contrario de lo que Él hacía. Y no sé, mi forma de pensar es que Anás, quizás al ver a Jesús haciendo todo lo bueno, todo lo correcto, cosa que él tenía que hacer, quizás ahora Jesús pasa a ser su mayor enemigo, porque le pone en evidencia. Entonces Anás lo que quiere ahora es vengarse del Señor, ¿no? Mira, cuando Jesús resucita a Lázaro, hubo mucho alboroto. Entonces Caifás profetizó que un hombre debía morir por la nación. Y sin saber lo que estaba hablando Caifás, estaba hablando de Jesús ya. Un solo hombre debería morir. Como él era el sumo sacerdote, fijaos lo que ha pasado con él. Aún todo distorsionado como era, el Señor lo usó, porque él dictó la profecía sin saber nada. Un solo hombre tiene que morir por la nación. Pero Jesús, para los sumos sacerdotes, era como una piedra en sus zapatos, porque les molestaban. Era una piedra, porque predicaba totalmente lo contrario de lo que predicaban los sumos sacerdotes. Hermanos, la palabra de Dios es poder. Y lo que está escrito en esta palabra se va a cumplir, aunque a nosotros no nos guste. Amén. Sí, hay muchas cosas que no nos gustan o no entendemos bien. Decimos, pero ¿por qué? Ya preguntaremos al Señor el por qué. Pero lo que está escrito aquí se va a cumplir. De hecho, Pedro, si nos fijamos, Pedro quería ir con Jesús. Cuando Jesús habló con él que iba a un lugar, Pedro quería ir con Jesús. Y mira lo que dice Jesús. Eso está en Juan 13:36, ya fuera del texto que estamos. En Juan 13:36, Jesús dijo, primero dijo Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor le dije. Así que hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir porque vamos a ver enseguida. Es que lo que dijo Jesús aquí a Pedro tardó poco tiempo para que Pedro cayese en lo que Jesús había profetizado. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro no quería, es verdad, abandonar a su Señor. Aunque Jesús le advirtió que ahora no le podía seguirle, Pedro intentó seguir a Jesús igualmente. Aunque Jesús le hubiese dicho, mira, donde yo voy, ahora tú no puedes ir. Pero ya conocemos a Pedro, ¿no? ¿Cómo va a abandonar a su maestro en este momento? Él siguió igualmente al Señor. Y como no podía entrar en el patio donde estaba Jesús, y por su insistencia, el otro discípulo que estaba ahí, que estaba dentro, consiguió que Pedro también entrase. Pero recordamos que Jesús no quería que Pedro fuese ahí. Hermanos, a veces forzamos el entrar donde no hemos sido llamados. Forzamos en abrir una puerta donde no la hay. Forzamos a abrir una puerta donde el Señor ha dicho, no abra esta puerta. En otras palabras, podemos decir en un matrimonio, ¿no? Un joven que se enamora de una joven que no es cristiana. Está forzando una puerta que el Señor ha dicho ya en su palabra, que el yugo desigual no es para nosotros. Pero el joven está forzando una puerta para entrar donde el Señor está diciendo, no abra
no entra, ahora no puedes ir ahí. Está forzando. A veces es un trabajo, a veces lo que sea, hermanos. Lo que el Señor esté hablando ahora en tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué puerta puedes estar tú forzando ahora que el Señor te está diciendo? No es por ahí. Ese no es el momento. No vayas por ahí ahora. Así que Anás interroga a Jesús. Y hermanos, como todas las preguntas que hacían los fariseos, no a Jesús, eran preguntas para atrapar. Lo que querían era atrapar al Señor Jesús, acusarle. Todas las preguntas eran preguntas trampas para agarrar, para arrestar al Señor. En realidad lo que quería Anás era hacer lo máximo de daño posible al Señor Jesús. Pero Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Él sabía quiénes eran esas personas que estaban ahí, los que le querían acusar y juzgar. Nada pasa desapercibido para el Señor. Él sabía, pero estas cosas tenían que cumplir para que se cumpliese la palabra del Señor. De hecho, lo que estaba haciendo Anás ahora mismo, interrogando a Jesús, estaba mal. Él no podía hacer esto. En realidad, según los estudiosos, él no podía hacer preguntas a Jesús. No podía. Él estaba haciendo algo ilegal. Pero claro, con su influencia, él estaba haciendo. Según la ley judía, nadie podía interrogar a una persona que iba a ser juzgada. Sin embargo, Anás infringe la propia ley de la que él mismo tenía que guardar. Y interroga al Señor Jesús. Anás pasó por alto su propia ley. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Entonces Jesús contesta con una pregunta. ¿Por qué me preguntas? Que a mí. Ya esta pregunta es porque él no podía hacer esa pregunta a Anás, a Jesús. Anás no podía preguntar a Jesús. Y ahora Jesús le contesta con esa pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Así que Jesús da esta contestación, ya diciendo, tú no tienes por qué preguntarme, pregunta a toda esta gente que está ahí, ¿por qué me preguntas a mí? No me puedes preguntar. Pero Anás, con su influencia, pregunta al Señor. Las preguntas que hacía Anás tenían que ser hechas a otras personas, no directamente a Jesús. Por eso Jesús le contesta con una pregunta. Y cuando Jesús le da esta respuesta a Anás, uno de sus guardaespaldas, vamos a decir así, un alguacil que estaba ahí, lo interpreta a su manera, como que si Jesús está faltando con el supuesto sumo sacerdote, y lo que hace es dar una bofetada en la cara de Jesús. Le da una bofetada. Y dice, ¿cómo osas hablar así con el sumo sacerdote? Fijaos, hermanos, si era al revés, ¿verdad? El sumo sacerdote era Jesús. Sin embargo, le da una bofetada a Jesús. Y dice, ¿cómo es que él osa hablar así con Jesús? Con Anás, con el sumo sacerdote. Jesús, a la verdad, en este momento, hermanos, no estaba siendo interrogado, porque interrogar es entonces, tú te sientas, yo te hago unas preguntas. Pero Jesús estaba atado y siendo azotado. Eso en nuestros días, ¿cómo se llama? Tortura. ¿No es así? Tú atas a una persona, le pegas, ¿eso qué es? Tortura. Jesús no estaba siendo interrogado, Jesús estaba siendo torturado. Torturado. Además, no solo esto, es que todos los que estaban ahí, nadie ha dicho nada. Nadie ha levantado la bandera, no pegue. Nadie ha dicho nada. Jesús mismo le dijo, ¿en qué ha faltado? ¿En qué ha fallado yo? ¿Por qué me pegas? Aquel golpe tenía que haber sido al revés, tenía que haber sido para Anás, pero también tenía que haber sido para ti y para mí. Porque Jesús no pecó, Él no tuvo fallo, Él no falló. Así que aquel golpe
era para ti, era para mí, era para Anás, no para el verdadero sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos esos detalles de cómo Jesús fue humillado, nos damos cuenta, hermanos, de cómo el Señor Jesús te ama, de cómo el Señor Jesús me ama. Porque soportar ese tipo de humillación, Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo ahora abofeteado se dice. Entonces, ¿sabes lo que es una bofetada? Porque podemos imaginar, una bofetada, hermanos, es así, a mano abierta en la cara de la persona. ¿Podéis imaginar? El Señor Jesús está ahí, mano abierta y así, en la cara. Nosotros, los varones, somos cristianos, ¿verdad? Que venga una hora delante de nuestras hijas, de nuestra esposa, abra la mano y nos dé. Y se va a enterar cuántos palos le va a caer. ¿No es así? Somos humanos, hermanos, seamos sinceros. A uno me viene y me da una bofetada en la cara, así, sin más, y yo lo voy a dejar a pasar así desapercibido. No ha sido nada, me ha humillado. Eso es una humillación para el hombre. Esa es una humillación, es que tú ahora has dicho, has cruzado la línea roja, amigo. Tú podías haberme dicho de todo, pero pegarme una bofetada en la cara, ahora te vas a enterar. Pero el Señor es el que nos cambia y nos modifica, ¿verdad? Estoy hablando del hombre carnal, ¿no? Del hombre carnal. Pero que no nos tiente. Pero al Señor Jesús no. Al Señor Jesús le dieron una bofetada así sin más. Y Él soportó. Él aguantó. Porque Él sabía que tú no aguantabas esa bofetada. Entonces Él aguantó por ti. Él aguantó por mí. Ha hecho esto por nosotros, hermanos. Ese sacrificio, esa humillación, ha hecho por nosotros. Amén. Anás lo que él quería es humillar a Jesús al máximo. Para un hombre esa es una humillación extrema, incluso. Extrema, hermanos. Yo desde pequeño en el cole me acuerdo que, se podía pasar de todo. Pero cuando uno pegaba la cara del otro, ya se acabó. Se montaba una guerra, ya. Una guerra. Para un hombre eso significa, un hombre normal y corriente, cruzar la línea roja. Sin embargo, hermano, Jesús soportó y aguantó todo esto por nosotros. Creo que, hermanos, más allá del dolor está la humillación, el ser humillado. Más allá del dolor es la humillación. Y esta era la intención del sumo sacerdote. Lo que él quería era humillar a Jesús, pero humillarle hasta la muerte. Es verdad que este hombre tenía la mente dominada por Satanás, porque no es normal hacer lo que él hacía con Cristo, con el Mesías. Amar el poder, amar las riquezas, amar su posición más que a Cristo. Tenía la mente dominada por Satanás. No hay otra palabra. Hay mucha gente como Anás que tiene una buena vida a base de negocios sucios y engañosos y haciendo daño a otras personas. Porque eso es lo que hacía Anás. ¿Por qué digo esto? Hay un comentarista bíblico, se llama William Barclay. Él sugiere, mira lo que él sugiere sobre este texto. Él dice que quizás Anás es extra bíblico, hermanos. Ese es un comentario bíblico, un comentarista bíblico. Pero él dice que quizás Anás insistió en que Jesús fuera llevado primero a él, porque era fijaos en este detalle, porque él era el dueño de los puestos en el templo donde vendían animales y hacían cambio de monedas. ¿Os acordáis cuando Jesús entró en el templo y pegó patada y tiró todo aquello y limpió el templo?
Pues eso, y luego hay otros documentos, otros libros del primer siglo que habla de Anás, que era una persona así. Así que no dudo de lo que está diciendo Barclay, es verdad, de que él era el dueño, porque os acordáis de que esas personas montó ese negocio, porque todas las veces que venía la gente con los animales, ellos condenaban a los animales. No, ese animal tiene la patita un poco sucia, no vale, pero yo tengo aquí una ovejita y te la vendo por 7. Sin embargo, la oveja valía 10. El hombre ya estaba ahí, quería presentar su sacrificio, pues tenía que pagar. Era un negocio dentro de la casa del Señor. Y ahora, lo que está diciendo Barclay, que quizás la rabia de Anás hacia Jesús era porque Jesús desmontó su forma de ganar dinero ilícito. Así que lo que él quería es burlarse del Señor, burlarse de aquel que había hecho perder dinero, hecho perder su negocio, le había arruinado. Así que tanto Caifás como Anás se interesaban más por sus ambiciones políticas y financieras que por su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Y eso lo vemos hoy día en muchos predicadores, personas que desvían totalmente con tal de que él siga andando en su yate, en su avión privado, pero está ahí delante predicando a la gente. Las iglesias están llenas y habla lo que él quiere y la gente le escucha, pero él sigue llenando sus arcas, ¿verdad? Desviando verdaderamente la gente del Señor. Y he dicho aquí más de una vez, muchas personas llegan aquí con la visión distorsionada de verdad de la palabra del Señor y se van. Porque no están acostumbrados a escuchar lo que es la verdad de la palabra. Y se van, no pueden. Deberían haber sabido que Jesús era el Mesías, los sumos sacerdotes. Ellos son los primeros, ellos tenían la revelación, tenían la palabra. Ellos eran los primeros que deberían saber que Jesús era el sumo sacerdote, que Jesús era el Mesías del cual hablaba las Escrituras. Ellos deberían haber conducido entonces el pueblo hacia esta persona, hacia Cristo, porque estaba revelado que Él venía de esta manera. Sabían y tenían que saber, pero no conducían al pueblo a Cristo. Estaban tan cómodos en su situación. Hermanos, cuando hombres y mujeres engañosos buscan hacer el mal, lo primero que hacen es eliminar su piedra de tropiezo. Un hombre malo, engañoso, una mujer mala, engañosa, lo primero que hace es eliminar su competencia. Si hay alguien que va a competir conmigo, lo elimino. Y lo que querían ellos era eliminar a Jesús, porque Jesús era esta piedra de tropiezo. Estos líderes religiosos procuraban satisfacer sus propias ambiciones egoístas e incluso estuvieron dispuestos a matar al Hijo de Dios, si eso era lo que hacía falta para lograr sus aptitudes de poder. Se creen que se quedarán impunes con sus formas sucias de proceder, pero las consecuencias, hermanos, empiezan aquí mismo. Muchas veces pensamos que las consecuencias es solo en la vida eterna, o bien con el infierno, en el infierno, o bien en el cielo, ¿no? No, las consecuencias empezamos aquí. ¿Cuántas personas yo conozco en Brasil? Conozco personas que se han hecho ricos ilícitamente. Pero ¿sabes cómo es su vida? Tú pasas por la calle y piensas que está pasando por un presidio. Un presidio, ¿no? ¿Sí? La cárcel. Parece que es una cárcel, su casa. Los muros tienen 5 metros de alto con cerca eléctrica arriba. Tiene portón con cámaras. La gente no tiene vida. Tiene miedo. Consecuencia, muchas veces, de la ganancia ilícita. Están pagando ya desde aquí. Ya no pueden dejar los hijos salir libremente porque les pueden secuestrar, pedir un dinero, ¿no? Así que empieza aquí mismo.
Digo que empieza aquí porque cuanto más negocios sucios hay y más negocios sucios hacen, más cosas hay que contratar, guardaespaldas, comprar coches de seguridad, sus casas tienen que ser casi que blindadas, ¿no? Se extiende, hermanos, también por la eternidad, porque muchos no llegan al pleno conocimiento del Señor y se pierden eternamente. No solo, empieza aquí y termina en el infierno. Se cuenta que un predicador con una profunda convicción dijo: conozco un versículo de la escritura que sé que es verdad. Él dijo, está en Proverbios 13:15, la parte B del versículo. Él dice, el camino de los transgresores es duro. No se van a salir de rositas. Es la palabra del Señor. El camino de los transgresores es duro. No estemos mirando a los transgresores pensando que ellos tienen una vida buena. No. La palabra de Dios dice que es duro. Es duro. Este hombre había comprobado que las consecuencias del pecado son inevitables y extremadamente desagradables. Anás prefirió ignorar a Jesús, no corrigió a su seguidor, porque él podía haber dicho, mira, ¿qué has hecho? ¿Por qué le has pegado? No, él no corrigió a este alguacil, lo dejó sin más, sin reprocharle nada. Y Jesús responde al que le pega con la propia ley. Es que no cumplían con su propia ley. Y ahora lo que hacen es enviarle a Caifás. Mientras pasaba todo eso, lo que estaba ocurriendo ahí dentro, con Jesús, Pedro, volviendo ahora a Pedro, seguía luchando, porque quería estar donde Jesús había dicho que él no debía estar. Pero él sigue insistiendo, luchando, porque quería estar. El versículo de Lucas 22:31, a partir del 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro insistía con el Señor. No quería dejarle, pero no era el momento. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús conocía muy bien a Pedro. Sabía que Pedro lo amaba. Él sabía, estaba convicto, ¿no? Pedro le amaba y el Señor conocía el corazón de Pedro. Pero el Señor ha permitido que pasara por pruebas. Hay pruebas, hermanos, en la vida de nosotros, los que seguimos a Cristo. Ahora mismo Pedro está pasando por una prueba. Y aunque le costaba a Pedro, las pruebas eran para su crecimiento y para que su carácter fuese moldeado hasta llegar a la estatura perfecta delante de Dios. Y claro, Satanás no salió con la suya, porque Jesús, a pesar de todo su sufrimiento, en sus últimos momentos, él estaba rogando a por los suyos, porque él dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aconteció exactamente como Jesús había dicho. Pedro le niega 3 veces antes de que cantase el gallo. Lo negó. Y en Lucas 22:61 dice, entonces, fijaos en ese versículo, entonces el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo no voy a decir que fue por temosía de Pedro, ¿no? Porque el Señor había dicho, no me sigas, porque aquí no puedes venir. Al ir ahí, tuvo que negar al Señor 3 veces.
No sé si ha sido por eso, hermanos. No puedo decir, no tengo claro ahora mismo. Pero os puedo decir que Jesús le había advertido, mira Pedro, donde yo voy ahora tú no puedes ir. Pero él insistió que quería ir. Y al final fue. Y al final negó por ir ahí, donde él no tenía que haber ido. Tenemos que estar atentos, hermanos. A veces queremos ir a sitios donde el Señor no quiere que vayamos. Y allá quizás negamos al Señor. Porque Él no quería que tú estuvieses allá. Pero el Señor roga, ha rogado por Pedro, así como roga por nosotros también. Pero podemos imaginar esta escena, que ahora Jesús viene de esa entrevista ahí, de ese como he dicho antes, de esa tortura, viene y Pedro está ahí y Jesús para y le fija los ojos y mira a Pedro, le mira a Pedro. Y Pedro se recuerda ahora de lo que Jesús había dicho, que le iba a fallar, que le iba a negar. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Cuando vio a Jesús saliendo, cuando mira el rostro de Jesús, ahora Pedro sale y llora amargamente, porque Pedro amaba al Señor. Eso fue el momento, fue el proceso que Pedro tenía que pasar para que él creciera, porque Jesús le había hecho una promesa. Pedro nunca, hermanos, lo había hecho esto si él estuviese tranquilo. Él hizo porque hubo una presión allí. Él estaba presionado. La gente quería matar a todos los que siguiesen a Jesús. Y él lo negó. Pero aquel no era el momento, el lugar donde él tenía que estar. Ahora Pedro estaba en un peligro extremo. Estaba cohibido. Y las palabras, hermanos, fluyeron de su boca naturalmente. Naturalmente Pedro negó. Él estaba en un lugar incorrecto. El Señor no quería que estuviese. Ahora no soportó la presión y negó al Señor. Mira, las palabras pueden fluir naturalmente de nosotros. A pesar de nuestras mejores intenciones y nuestras más sinceras resoluciones, las palabras se nos escapan antes de tener la oportunidad de pensar. Nos cogen completamente desprevenidos. Y os voy a decir un ejemplo que he leído no sé dónde. Un predicador, un pastor, tenía su casa y tenía ahí su muro y no sé, dice que estaba ahí cuidando a su jardín y no sé qué fue lo que pasó en ese jardín. Resulta de que empezó a decir tacos y a insultar a todo y a voz alta. Y pasaba un hermanito por ahí y escuchó al pastor hablando de todo, ¿no? El momento de la ira o el momento del miedo, a veces nosotros decimos cosas que no deberíamos de decir. Ese hermanito escuchó lo que el pastor estaba diciendo allí. Pero el Señor nos perdona. Él es capaz de perdonarnos. Nosotros nos equivocamos, es verdad, pero Él nos ama. Si nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, el Señor nos perdona otra vez. Esa forma es como si fuese un gigante en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que cuando caemos en ese error, decimos, ay, otra vez he caído en esto, y nos da rabia, ¿no es así? Digo, wow, otra vez he pecado, otra vez he mentido. Es un gigante que tenemos en nuestras vidas, es un gigante que luchamos diariamente con ellos, pero no te olvides de que el Señor te ama, y que si tú reconoces tu error, el Señor te perdona. No vayas por ahí cometiendo el mismo error siempre. No vayas por ese camino porque estás, como he dicho Coldo una vez y nunca se me olvidó esto, cuanto más haces esto, es señal de que tú estás andando de espalda a Dios y cuanto más andas, más lejos estás del Señor. Reconozca tus errores, reconozca tu pecado, pida perdón porque el Señor te perdona. No tenemos la promesa de victoria sobre toda la tentación que nosotros tenemos, porque a veces la tentación es para nuestro crecimiento. A veces el Señor está tratando nuestro carácter para que no nos seamos orgullosos. No me va a salir la palabra. Entonces nos tiene que tratar por medio del dolor
En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fijaos en la segunda parte del versículo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No vamos a estar solos. El Señor ahí, en medio de la tentación, está con nosotros. Recordamos de que Pedro, el Señor rogó por él. Mira, Pedro, Satanás te va a zarandear como trigo. Como trigo, vas a hacer así contigo. De hecho lo hizo porque negó a Cristo. Él negó al Señor 3 veces. Pero el Señor también le hace una promesa. Pero yo he rogado por ti, para que tú no pierdas la fe. Qué horrible tiene que ser negar a Cristo. Pero hay un orden, ¿no? Cuando cometemos el error, primero debemos confesar a Cristo. Segundo, debemos abandonar aquel hábito, si es un hábito de pecado. Debemos confesar, debemos abandonar ese pecado. Luego, debemos clamar a Dios para que ponga guardia, fíjate en esto, en nuestros labios. Clamar a Dios, porque quizás es un gigante que tenemos y no conseguimos librar de los tacos o de nuestra forma mala de hablar. Y tenemos que pedir al Señor que ponga guardias en nuestros labios. Tenemos que pedir, ser humildes y pedir, Señor, no puedo con esto, es demasiado para mí. Y tenemos que pedir, en Salmos 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Debemos pedir el poder necesario para responder a las circunstancias desfavorables de la vida, con aplomo y tranquilidad. En ocasiones, el hecho de confesar la falta también a algún otro creyente ayuda, hermanos, a romper este hábito. A veces sufrimos callados, tenemos un pecado y no conseguimos librarnos de él, pero no pedimos ayuda. Si tú tienes intimidad con una persona, de verdad, que tú puedes confiar en ella, pide ayuda. Si no, pide ayuda al pastor, a la mujer del pastor, a algún líder de la iglesia. Pide ayuda para que podamos ayudar. Para eso está la iglesia. No intentes solo si es muy grande para ti. Por último, estoy acabando, debemos recordar siempre que aunque los demás puedan no escucharnos, el Señor escucha. No pensemos que porque estoy allí en mi patio como ese pastor, que había un muro y empezó a decir tacos y lo que él quería, que nadie, suponte que el miembro de la iglesia ese no pasase por ahí. Y el Señor no está escuchando lo que tú estás hablando. No solo escuchando, sino que está viendo, está ahí contigo. El recuerdo, hermanos, de cuánto le ofende debe servirnos para una poderosa fuerza de disuasión. Cuando ofendemos, cuando pensamos que nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hechos ofenden a Cristo, pensamos en esto cuando estamos fallando. Si vemos que esto ofende a Cristo, eso ya tiene que ser como una luz de alerta para nosotros y corregirnos, porque lo que estamos haciendo es ofendiendo al Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Pedro se arrepiente y quizás en su angustia se olvida que el Señor le había hecho una promesa. ¿Qué promesa había hecho, no? Pedro, el diablo te va a zarandear, pero yo he rogado por ti.
Ha dicho, ¿para qué? Para que su fe no faltara. El Señor había dicho, mira, tú vas a pasar por esto. El diablo te va a zarandear, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, para que tengas esta fe y vas a salir de esta situación. Y luego además el Señor dice, no solo para que le faltara la fe, sino que encima dice, Pedro, tú eres el que va a confirmar a los demás. O sea, Pedro estaba cometiendo ahí un error tremendo, un pecado tremendo, que era se me salió la palabra, estaba negando a Cristo, pero el Señor era con él. Él no solo iba a salir de esta tentación, sino que ahora iba a juntar con los demás y iba a ser ahí este hombre fuerte del Señor. Jesús, en medio del sufrimiento, a pesar de todo lo que estaba pasando, estaba cuidando de los suyos. Él no se escatimó, él estaba sufriendo, había sido abofeteado, le estaban por todos los lados, pero él seguía orando y rogando por los suyos. Él no nos abandona nunca, jamás, ni en la más extrema situación que estaba pasando él, no abandonó a los suyos. El Señor sabe de tu lucha. Ayuda a la hermana, por favor, a poner en silencio. El Señor sabe de la lucha que tú tienes. Es el Señor quien proporciona la fe suficiente para ese problema que tú tienes. Yo no sé qué problema tienes tú. No lo sé, no puedo saber. Pero el Señor sabe. Habla con Él. Y Él te va a proporcionar la fe suficiente para que tú puedas soportar. Y Él es el que te va a dar la victoria. Jesús es arrestado y llevado ante Caifás. Y a pesar de todo sufrimiento y dolor, no descuidó en ningún momento de los suyos. No es como nosotros que estamos preocupados con una cosa y descuidamos la otra. El Señor Jesús estaba pasando por la mayor extrema humillación que puede haber jamás. El Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo humillado por esta gente ahí. Pero Él estaba sereno y cuidando y orando y rogando por nosotros. Porque nosotros ya estábamos ahí. El Señor ya rogaba por nosotros. Él te ama, mi querido hermano, mi querida hermana. Y Él está siempre dispuesto a perdonarte, pero cuando tú te arrepientes de verdad. Amén. Gracias te damos, Señor. Dios, somos totalmente merecedores de tamaña bendición. Es verdad, Señor, que solo tú, Dios, es capaz de soportar todo lo que tú has soportado allí, Señor. Y somos agradecidos porque nosotros no podíamos soportar eso, Señor. Gracias porque has pagado un precio altísimo por cada uno de nosotros. Solo tenemos que agradecerte, Señor, y reconocer que somos totalmente merecedores de tamaña gracia. Te entregamos este culto, Señor, pero que eso no se termine aquí, Dios. Que vayamos a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, y podamos poner en práctica, Señor, todo lo que nosotros hemos escuchado en esta mañana. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tu pueblo a ser fieles a ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor.